Estimados oyentes, en este podcast vamos a compartir con todos ustedes del escritor Pedro Nieva, que nos ha hecho llegar un material importantísimo y nos titula el mismo Para entender la época de la fundación del colegio secundario de la ciudad de Casbas. Nos vamos a ir metiendo un poco en lo que significaba esa época, el mundo occidental, la otra parte del mundo, la ciencia, la cultura y la comunicación, y qué sucedía en Argentina por allí, por el año 1955, Casbas y los hombres que ponían el hombro, los hombres providenciales, para que nosotros en este audio compartamos un material que fue historiado por Pedro Nieva. Nos escribió desde Santa Fe de la Veracruz, este hombre que nació aquí en la ciudad de Casbas, pero que ahora está en la provincia de Santa Fe, y que en noviembre del 2017 nos hiciera llegar este material que nosotros teníamos en archivo y que ahora hemos decidido dar el paso necesario, que es comunicárselo a todos ustedes. Aquí a través de nuestro canal en YouTube, Semanario Casbas. Te contamos que nosotros también tenemos nuestro programa radial y en este recomienzo se va a llamar Razones para Vivir. Será un espacio donde todos ustedes podrán ser plenamente protagonistas, como en este caso, a través de sus escritos lo está haciendo el señor Pedro Nieva. Vamos a compartir con todos ustedes esta importantísima información para Casbas y toda la zona, y también, ¿por qué no?, para toda aquella persona que escuche este audio. Seguramente encontrará partes, retazos de la historia del país y del mundo que tienen que ver con esta época de la fundación del colegio secundario de nuestra ciudad de Casbas. Y vamos a comentar lo siguiente, para comenzar con el detalle de esta importante columna de opinión. Dice Pedro Nieva: el mundo occidental. Después de 1955, el mundo occidental vivía una etapa de la posguerra, con expansión económica y desarrollo social, alentada por el sistema filosófico por el cual Keynes ayudó a Estados Unidos a salir de la crisis de 1929, que entre otros axiomas alentaba el efecto multiplicador de las inversiones y la generación de empleo genuino como base del desarrollo. Una variante fue el Plan Marshall, que ayudó a Alemania, a Francia e Italia a recuperarse de los estragos económicos de la guerra. En materia de política internacional se vivía un sistema que ya en esos años se conocía como la Guerra Fría, donde los emperadores de la guerra, desde sus inaccesibles despachos, cada tanto se lanzaban amenazantes bramidos destinados a preocupar y entretener a los ciudadanos de a pie y a periodistas, a la vez que servían para mantener aceitada una importante fuente de trabajo como era la industria de los armamentos, desde portaaviones y submarinos cada vez más imponentes hasta armas de mano y municiones. Por su lado, y desde la iniciativa privada, las industrias no bélicas, metalmecánica, químicas, electrónica y otras evolucionaban con firmeza, y la agricultura y la producción de alimentos entraba en una etapa de formidable desarrollo. Vamos a compartir un toque musical y te seguimos contando mucho más. Vamos a continuar con esta información y ahora vamos a la otra parte del mundo,
China estaba dividida en dos, la parte continental extremadamente cerrada por cuestiones políticas y la isla de Taiwán, abierta en comunicación con el mundo occidental. Japón salía lentamente con esfuerzo y trabajo metódico de la etapa de la guerra. India y Pakistán eran territorios donde el hambre colectiva se hacía sentir en forma cíclica como una maldición inexorable. Medio Oriente y los países árabes sobrevivían en un atraso medieval, mientras estaban sentados sobre un mar de petróleo. Egipto iniciaba una etapa diferente de gestión, ahora bajo la forma de república, y los países del norte de África eran protectorados de Francia y de España, igual que los países del centro africano, todavía colonias de otras potencias europeas. En un instante te contamos sobre la ciencia, la cultura y la comunicación. Estás en el canal de YouTube Semanario Casbas, a través del aire, compartiendo esta importante información con todos ustedes. Bien amigos, continuamos comentándote sobre la ciencia, la cultura y la comunicación. Las ciencias exactas, las ciencias sociales, los eventos de la cultura, por su lado, evolucionaban con firmeza y contaban con un sistema de difusión periodística cada vez más completo. Se había entablado una disputa entre dos grandes potencias por el desarrollo espacial y el lanzamiento de los primeros artefactos fuera de la atmósfera terrestre. La fuente de información por excelencia eran los diarios y la radio, pues la televisión en blanco y negro estaba dando sus primeros pasos y no se captaba en el interior. La telefonía se transmitía por cable dentro de cada localidad y entre distintas localidades, asistida por un numeroso equipo de operadoras. La central telefónica de Casbas tenía un máximo de 50 aparatos, cuyo llamado se accionaba girando una manivela. Las comunicaciones normales eran por correspondencia escrita sobre papel, que se despachaba a través de un extenso y muy organizado sistema postal y de telégrafos. La Ruta Nacional 33, que entre la estancia La Atrevida y la localidad de América corría paralela a la Zanja Nacional de Ancina, pues era el antiguo camino militar que enlazaba los fortines. Era de tierra y tenía serios problemas de transitibilidad cuando llovía e igualmente cuando soplaba el pampero o el norte, que removían sus médanos. La empresa de ómnibus Chevalier, que viajaba de Buenos Aires a Bahía Blanca con escala en Casbas, en ocasiones debía interrumpir su viaje. La Ruta 33 fue pavimentada a partir del año 1962 por una empresa francesa de Marbella. En un instante te contamos qué sucedía en Argentina en 1955. Seguimos compartiendo con todos ustedes estas vivencias escritas a través de la historia oral y escrita del señor Pedro Nieva. Argentina. En Argentina, en 1955, se puso una bisagra a la historia. En 1956 se fundó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con un nivel de excelencia. En 1958 asumió la presidencia de la Nación el doctor Arturo Frondizi, quien introdujo importantes reformas que modificaron la economía, generaron gran desarrollo y una importante creación del empleo privado. Se erradicaron industrias armadoras de autos y camiones, con todo lo que ello moviliza en materia de autopartes y de servicios vinculados. Se pavimentaron carreteras, se fundó el polo petroquímico y la industria de soda Solvay. Se alcanzó el autoabastecimiento del petróleo y se incrementó el aprovechamiento del gas. Hubo un importante fomento de la cultura y una expansión del número de los institutos educativos.
Las universidades se destacaron por un nivel de desarrollo, grado de investigación y prestigio que desde 1966 nunca volvieron a recuperar. Debe decirse que durante el gobierno del Dr. Frondizi se hizo un duro replanteo del sistema ferroviario que condujo a la desaparición de muchas líneas, entre ellas el East Midland, General Belgrano, que prestaba servicio entre Puente Alsina y Caruí, pasando por Henderson y Casbas, y la ex provincial Ferrocarril General Belgrano entre Buenos Aires y Vitorino de la Plaza, que pasaba por Garre. En un minuto te contamos sobre Casbas y los hombres que ponían el hombro, a través de canal Semanario Casbas, tu canal en YouTube. Suscríbete gratuitamente para recibir todos nuestros audios, notas y entrevistas. Casbas y los hombres que ponían el hombro. Entre los años 1956 y 1960, Casbas contaba con una población urbana de 2.800 habitantes, más una nutrida población rural, y vivió un periodo singular de su historia lugareña. La comunidad emprendió el desafío de construir un hospital. Años más tarde encaró la gestión de construir y poner en marcha una usina generadora de corriente alternada de 220 volts que reemplazara el ya desgastado sistema de corriente continua. La cooperativa agrícola ganadera, por esos años pujante, era un sólido respaldo a la economía local, y en el interín, desde una comisión cooperadora, se puso al hombro las necesidades materiales para la fundación en 1958 y puesta en marcha en 1959 de un instituto secundario. Merece que se recuerden esos nombres porque desde sus lugares de hombres de trabajo, la mayoría en actividades agropecuarias, hicieron mucho y lo hicieron bien por el crecimiento de la localidad. Vale recordar a don Armando Orsi, a don Domingo Álvarez, dos hombres de fuerte carácter y gran empuje, a don Pedro García Segura, a don Alberto Alonso, a don Francisco Herrán, a don Enrique Orsi, a don José Alfonso, a don Bonifacio Nieva, a don Cholo Berrión, y de una manera singular a don Cholo Goñi, que desde su negocio de peluquería ejercía el curioso y muy eficiente servicio de difundir y multiplicar la comunicación entre los distintos actores sociales. Los hombres providenciales. En mayo de 1959 fallecía el doctor Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en 1936. En 1947 el doctor Bernardo Usaid había recibido el Premio Nobel de Medicina. Los científicos Luis Federico Leloir y César Milton ya trabajaban en la materia que habría de acreditarles siendo premios Nobel unos años más tarde. Desde octubre de 1955, Jorge Luis Borges era director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. En el pueblo de Estanislao del Campo, provincia de Formosa, ejercía una silenciosa labor como médico de los humildes agricultores y de los aborígenes el brillante profesor e investigador Dr. Esteban Laureano Maradona, que se instaló allí por una increíble jugada del destino. En Jacinto Arauz, pueblo de la provincia de La Pampa, comparable a nuestra ciudad de Casbas, ejercía, mejorando notablemente las condiciones de vida de sus habitantes, el doctor René Favarolo, quien en 1962 se instaló en Cleveland, Estados Unidos, para iniciar otra etapa de su vida y entrar en la historia de la cirugía cardiovascular. En el ciclo lectivo de 1958 se inició en Casbas la educación inicial con el nivel preescolar, al que se le sumó en 1959 el nivel jardín de infantes. En noviembre de 1961, por primera vez en la historia local, un gobernador en ejercicio, el doctor Oscar Allende, visitó el pueblo para la celebración de los 50 años de la fundación.
En Casbas del año 1953 trabajaba el médico cordobés Dr. René Andrés Pereda, que percibió la necesidad de una institución que permitiera a los adolescentes cursar estudios secundarios sin erradicarse. Las políticas del gobierno nacional, por entonces la administración del doctor Frondizi, alentaban emprendimiento de esa índole y el doctor Pereda encaró con firmeza el trabajo de coordinar voluntades y unir personas para llevar adelante este objetivo. En esa tarea de organización y puesta en marcha estuvieron destacadas participación las docentes Elba Marañón de Prieto, por esos años directora de la Escuela Provincial número 4, María Urtasun de Alonso, Mariana Regete Regalía, Alberto Alonso, el presbítero Ángel Dúcar, el farmacéutico Fabriciano Cordero y algunas otras personas cuyo nombre me ha borrado el tiempo y cuya omisión es involuntaria. En aquel tiempo estaba todo por hacer y todo fue hecho, con más corazón y buena voluntad que rigor académico. Hasta los propios alumnos participaron en numerosas actividades destinadas a afianzar la obra que se estaba poniendo de pie. Puede resultar difícil comprenderlo cuando han transcurrido tantas décadas y el colegio secundario integra una estructura administrativa del Estado donde todo está organizado y controlado. Cabe hacer la salvedad que en esta reseña no se han seguido los requisitos académicos propios de un historiador, simplemente son memorias de un antiguo casbense, en su momento estudiante de la primera cohorte de alumnos del Instituto Secundario Domingo Faustino Sarmiento. Escribió este artículo que hemos compartido a través de mi voz el escritor Pedro Nieva, escrito desde Santa Fe de la Veracruz. Gracias, Pedro, por acercarnos este importante material histórico que ahora hemos compartido con toda nuestra audiencia.